Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 60 preguntas de cultura general. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál fue el idioma principal del Imperio Romano? ¿Latín, alemán, italiano o griego? El latín. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la capa externa y dura del grano? ¿Salvado, yaguana, corbana o barbacana? Salvado. Pregunta número 3. ¿Qué químicos del medioevo trataron de transformar el plomo en oro? ¿Herreros, bufones, alquimistas o druidas? Los alquimistas. Pregunta número 4. ¿Cuál de estos es un hueso del hombro? ¿Fíbula, ulna, ilion o acromion? El acromion. Pregunta número 5. ¿Cómo se denomina a una purificación emocional a través del arte? ¿Hipóstasis, epístasis, catarsis o psoriasis? Catarsis. Pregunta número 6. ¿Cuál de estas sustancias está compuesta por azufre, salitre y carbón? ¿Hematita, acero, pólvora o morfina? La pólvora. Pregunta número 7. ¿Cuál de estas estructuras es parte de la rodilla? ¿Amígdala, astrágalo, labrum glenoideo o menisco? El menisco. Pregunta número 8. Los urogallos están muy emparentados ¿con qué otro animal? ¿Patos, avestruces, pollos o águilas? Con los pollos. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el sistema numérico que tiene una base de 16? ¿Decimal, hexadecimal, octal o binario? Hexadecimal. Pregunta número 10. ¿Qué río atraviesa la ciudad de Viena? ¿Volga, Rin, Danubio o Elba? El Danubio. Pregunta número 11. ¿Qué bayas son tóxicas? ¿Fresa, grosella, belladona o arándano? La belladona.
Pregunta número 12. ¿Cómo se llama a un aumento repentino y fuerte de la velocidad del viento? ¿Escarcha, aceleración, turbonada o garúa? Turbonada. Pregunta número 13. ¿Qué defiende el liberalismo? ¿El fascismo, el colonialismo, la planificación económica o la libertad del individuo? La libertad del individuo. Pregunta número 14. ¿Qué estudia el campo de la nefrología? ¿El páncreas, el cerebro, el corazón o los riñones? Los riñones. Pregunta número 15. ¿En cuál de estos deportes podemos realizar una espiral de la muerte? ¿Taekwondo, bobsleigh, judo o patinaje sobre hielo? En patinaje sobre hielo. Pregunta número 16. ¿Cuál es un mítico medicamento capaz de curar todas las enfermedades? ¿Pangea, Pandora, Pancracia o Panacea? La panacea. Pregunta número 17. ¿Quién era el equivalente romano del dios griego Dionisio? ¿Poseidón, Apolo, Baco o Cupido? Baco. Pregunta número 18. ¿Cuál es la función de los rodamientos en los palieres de un automóvil? ¿Aumentar la inercia, reducir la fricción, disminuir el par motor o disminuir la entropía? Reducir la fricción. Pregunta número 19. ¿Cómo se llama al traslado de un delincuente de un país a otro para ser enjuiciado? ¿Exilio, suspensión, extradición o deportación? Extradición. Pregunta número 20. ¿Cuál es el principal producto de exportación de Qatar? ¿El maíz, el opio, el petróleo o el platino? El petróleo. Pregunta número 21. ¿Qué mineral está compuesto de sulfato de calcio? ¿Dolomita, yeso, cuarzo o esmeralda? El yeso. Pregunta número 22. ¿Cómo se llama la ruptura de los enlaces químicos mediante la adición de agua? ¿Oxidación, hidrólisis, condensación o deshidratación? Hidrólisis.
Pregunta número 23. ¿De qué país fue pintor Diego Rivera? ¿México, Colombia, España o Perú? De México. Pregunta número 24. ¿Qué número romano representa el 555? ¿DBL, DBIII, DLL o DLB? DLB. Pregunta número 25. ¿Quién escribió una novela que tiene un personaje llamado Clara del Valle? ¿Isabel Allende, Guadalupe Nettel, Dulce Chacón o Carmen Laforet? Isabel Allende. Pregunta número 26. ¿Qué es un ánade real? ¿Una aguja, un algoritmo, un pato o una comida? Un pato. Pregunta número 27. En estadística, ¿cuál es la moda de estos números? 2, 10, 8, 2, 4, 4, 8, 2, 2, 8. 2, 6, 8 o 50. Dos. Pregunta número 28. ¿Cuál de estos es un componente del cemento gris? ¿Carbón bituminoso, iridio, caliza u obsidiana? Caliza. Pregunta número 29. ¿Qué tienen los humanos que nacen con 3 copias del cromosoma 21? ¿Fibrosis quística, anemia, síndrome de Down o leucemia? Síndrome de Down. Pregunta número 30. ¿A quién condenó Zeus a cargar sobre sus hombros el cielo en la mitología griega? ¿Hércules, Atlas, Cronos o Poseidón? Atlas. Pregunta número 31. ¿Cuál de estos no es un signo del zodiaco chino? ¿Tigre, loro, mono o cerdo? El loro. Pregunta número 32. ¿Cuál de estos hombres fue líder de un gran levantamiento de esclavos en la antigua Roma? ¿Poncio Pilato, Espartaco, Rómulo o Escipión? Espartaco. Pregunta número 33. ¿Quién rompe las tablas de los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Adán, Jesús, Abraham o Moisés? Moisés.
Pregunta número 34. ¿Cómo se llaman los residuos de cristalización final del azúcar? ¿Melaza, mazapán, miel o moca? Melaza. Pregunta número 35. ¿Cómo se denomina a un principio establecido en un caso legal anterior que se usa para otros casos? ¿Recinto, presciencia, preámbulo o precedente? Precedente. Pregunta número 36. Hamadán, Yazd y Fars son regiones de ¿qué país? ¿Austria, Líbano, Irán o Letonia? De Irán. Pregunta número 37. ¿Cómo se denomina cuando una placa tectónica se mueve debajo de otra y se hunde en el manto? ¿Transgresión, profesión, inducción o subducción? Subducción. Pregunta número 38. ¿Quién fue el primer ministro del Reino Unido durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial? ¿Harold Wilson, Winston Churchill, Boris Johnson o Margaret Thatcher? Winston Churchill. Pregunta número 39. ¿Qué rama no pertenece a la otorrinolaringología? ¿Otoneurología, oncología, rinología o audiología? La oncología. Pregunta número 40. ¿Quién fue proclamado rey de España en 1975? ¿Alfonso XII, Juan Carlos I, Fernando VII o Amadeo I? Juan Carlos I. Pregunta número 41. ¿Qué órgano se adhiere al cordón umbilical? ¿Placenta, pecho, riñón u ovario? La placenta. Pregunta número 42. ¿Qué rey fue hijo de Layo y Yocasta en la mitología griega? ¿Cerón, Edipo, Teseo o Ulises? Edipo. Pregunta número 43. ¿Cómo se llama el trastorno donde el secuestrado desarrolla sentimientos por el secuestrador? ¿Efecto Dunning-Kruger, síndrome de Estocolmo, síndrome de Asperger o trastorno de ansiedad? Síndrome de Estocolmo. Pregunta número 44. El reino de Aragón limitaba con el reino de Argel, Castilla, Portugal o Mallorca. Castilla.
Pregunta número 45. ¿Cómo se denomina a la disminución de la actividad económica de una región durante un periodo prolongado? ¿Desinflación, recuperación, recesión o inflación? Recesión. Pregunta número 46. ¿Cuál de estos es un proyectil autopropulsado? ¿Bomba de mortero, flecha, bala o torpedo? El torpedo. Pregunta número 47. ¿Qué enfermedad podría tener una persona que experimenta hinchazón y dolor en sus articulaciones? ¿Herpes, amigdalitis, artritis o tifus? Artritis. Pregunta número 48. ¿Cuál es el estado más poblado de los Estados Unidos? ¿Illinois, California, Indiana o Florida? California. Pregunta número 49. ¿De qué lugar son endémicos los pinzones de Darwin? ¿Galápagos, Papúa Nueva Guinea, Costa Rica o Brasil? De las Galápagos. Pregunta número 50. ¿Qué significa la V en DVD? ¿Vacante, valencia, versátil o vórtice? Versátil. Pregunta número 51. ¿Qué órgano crea y almacena glucógeno? ¿Vaso, intestino, estómago o hígado? El hígado. Pregunta número 52. ¿Cuál de estas enfermedades es curable? ¿Esclerosis múltiple, distrofia muscular, Alzheimer o ninguna de estas? Ninguna de las anteriores. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 53. ¿Qué material se emplea principalmente en arquitectura brutalista? ¿Hormigón, madera, plástico o resina? Hormigón. Pregunta número 54. ¿Dónde están las minas de oro más profundas? ¿En Australia, en Mongolia, en Canadá o en Sudáfrica? En Sudáfrica. Pregunta número 55. ¿A qué familia pertenece el lobo? ¿Equidae, Lemuridae, Felidae o Canidae? Canidae.
Pregunta número 56. ¿En qué país se habla el idioma bengalí? ¿Bangladesh, Laos, Guatemala o Tailandia? En Bangladesh. Pregunta número 57. ¿A qué ciudad pertenece el distrito de Hollywood? ¿Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas o Sacramento? A Los Ángeles. Pregunta número 58. ¿Quién escribió Breve Historia del Tiempo? ¿Richard Dawkins, Matt Ridley, Carl Sagan o Stephen Hawking? Stephen Hawking. Pregunta número 59. Max Ernst y Salvador Dalí fueron exponentes del surrealismo, expresionismo, realismo o impresionismo. Del surrealismo. Pregunta bonus. Y la última pregunta. ¿Cómo se llama a una comunidad de lobos? ¿Enjambre, jauría, manada o piara? Recuerda, si sabes la respuesta, escríbela debajo en los comentarios. No olvides que marcaré con un corazón las correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.